con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este martes 4 de noviembre a compartirles con ustedes una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa, como hacemos cada tarde desde esta perspectiva crítica que nos interesa. Vamos a abordar diversos asuntos. Tenemos un primer apartado en seguimiento de este asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, que ha conmocionado. No es porque sea el único, ni siquiera el alcalde, ni siquiera la primera persona que es asesinada por el crimen organizado, sino que de alguna manera se convierte en un símbolo, pues, de que a pesar del discurso oficial, la clase política en general, por más que entre ellos se quieran culpar, la clase política en general le ha fallado, ha fracasado a la sociedad mexicana y de manera, pues me parece que tenemos que discutir desde la propia sociedad cómo podemos defendernos para evitar estas agresiones y estos ataques en contra de la vida, esta guerra informal que vivimos de manera cotidiana, de tal manera que le vamos a presentar esta información, una propuesta supuestamente de un plan de pacificación para Michoacán que está dando a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum y también algunos eventos oficiales. Sin embargo, la guerra y la represión continúa. Solamente aquí en Jalisco se está informando del asesinato de un abogado ejidal en el poblado de Melaque, que es municipio de Cihuatlán. Era representante del elegido nuevo Centro de Población Agrícola General Emiliano Zapata. Por su parte, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional está denunciando también ataques en contra de integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC, la Policía Comunitaria allá de Guerrero, que ha sufrido diversos ataques. Hay un amplio apartado sobre personas desaparecidas con una advertencia de la familia de José Yael González García, de 17 años, quien teme que haya sido reclutado por el crimen organizado, y más información sobre la crisis por desaparición de personas. Pero en unos minutos tendremos una entrevista con Carlos González García. Él es abogado de varios pueblos, ha acompañado al pueblo Virrárica, también a la comunidad náhuatl de Santa María Ustula, entre muchos otros pueblos en la recuperación, en los procesos de recuperación de sus tierras, en contra de los despojos, y también acompaña al Congreso Nacional Indígena. Y vamos a hablar con él de unas amenazas que le lanzó una diputada de Morena, Judith Vanegas Tapia, quien dijo que lo van a desnudar, a identificar, porque esa acompaña justamente las luchas de los pueblos, y lo señaló de ser como enemigo de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual pues lo pone en la mira de posible criminalización y represión. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, Alejandro Coronado y Stacy Torres en la asistencia de producción, y Manuel Candelas desde la mesa de operaciones. Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén Martínez? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vaya jornada de represión, de ataques aquí en Jalisco contra un defensor. El caso de Michoacán, el caso de que vamos a comentar de Guerrero, ese ataque contra la policía comunitaria duró más de 10 horas allá en Guerrero, que denuncia el ZLN, y bueno, la denuncia por represión contra Carlos González. Rápido, antes de continuar, muchas gracias a las personas, por cierto, que nos invitaron hoy, a Héctor Robledo y demás integrantes de Espacios de lo Posible en el ITESO, que estuvimos hoy en la mañana ya participando con ellos, con una amplia cantidad de alumnado, hablando sobre el tema del genocidio en Gaza, sus implicaciones, relaciones acá en México, y gracias a todas las personas que participaron y por invitarnos. Estuvo muy, muy interesante esa plática. Muy interesante, justo la participación de muchísimos jóvenes interesados en saber y conocer y politizarse sobre lo que ocurre en Gaza y lo que esto implica. Vamos a esta primera nota. El Cabildo de Uruapan perfiló a Grecia Quirós como presidenta municipal sustituta luego del asesinato de su esposo, el alcalde Carlos Manso, ocurrido la noche del sábado pasado.
Al no pertenecer a ningún partido, el cuerpo edilicio tiene la fuerza política en sus manos para hacer la propuesta de quién sustituirá a Carlos Manso. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, indicó que el Poder Legislativo ya fue enterado de esta propuesta para que Grecia Quirós quede al frente de la alcaldía de ese municipio. Una nota del Informador ahí cuenta que la diputada local explicó que hay un procedimiento legal y por otro lado hay una definición política que en el Congreso del Estado vamos a respetar y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que sea la voluntad del pueblo de Uruapan la que se exprese en la próxima conducción de la gobernabilidad de su municipio. Entonces dijo, hay una fuerza política a la que le corresponde decidir quién estará al frente de este gobierno luego del asesinato de Carlos Manso. Con relación al tema legal, indicó que el Poder Legislativo solo está en espera de recibir la notificación de lo resuelto por el Cabildo para elaborar de inmediato el dictamen y tomar protesta. En este caso, lo que se nos ha informado es que será Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso, la que asuma la presidencia municipal. La diputada expuso que no hay una fecha para que el Cabildo notifique al Congreso su decisión, pero consideró que puede ocurrir en las próximas horas, por lo que Uruapan podría tener una alcaldesa sustituta hoy mismo, quizás, o esta semana. La legisladora consideró que la designación de Grecia Quirós tiene que ser acompañada del procedimiento legal, pero también de otras acciones que garanticen la gobernabilidad en ese municipio. Dijo la legisladora Fabiola Alanís, nosotros hemos manifestado nuestro respaldo incondicional y particularmente yo a Grecia le he expresado mi solidaridad y le digo que cuente con el Congreso del Estado y que cuenta con todo el respaldo para facilitarle que se garantice la gobernabilidad de Uruapan. Fabiola Alanís agregó que han apelado a que se extremen las medidas para garantizar también su protección y las de sus pequeños hijos. Sin embargo, hasta el momento del cierre de la edición, la propia Grecia Quirós no ha dado a conocer su opinión o decisión con respecto a la propuesta del Cabildo para que sea ella quien termine el periodo de gobierno 2024-2027. En otra nota, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer esta mañana que para enfrentar la crisis en Michoacán, que se acrecentó con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, su administración comenzará a delinear a partir de este martes el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Este proyecto, dijo en la mañanera, en Palacio Nacional se construirá con las aportaciones de todos los sectores del Estado, sociales, pueblos originarios, económico y político, y confió en presentarlo este fin de semana o más tardar a inicios de la próxima semana. Dijo en la cita textual que será presentado este plan, dice, para la paz y la justicia en Michoacán, sustentado no en la violencia, dijo, sino en la construcción de la paz, sí, con seguridad, con justicia, pero con una serie de acciones que queremos construir con el pueblo de Michoacán. Detalló que el plan se basará en 3 ejes centrales que son seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia y educación y cultura para la paz. Y también reiteró lo que ayer ya había declarado. El día de ayer comenté, lo afirmo, nuestro compromiso de llegar a la verdad y hacer justicia en el caso del cobarde homicidio de Carlos Manso. Compartimos ese sentimiento, su cobarde homicidio duele no solo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país. La presidenta destacó que Manso representa a los hombres y mujeres que sirven a su pueblo con entrega y que cree que la política es para transformar, no para destruir. Contrario a los de siempre, a los que ya conocemos, a quienes no les importa lo que pasa en Michoacán, nosotros no hacemos política a partir del dolor. Por ello presento este plan de justicia y paz para la entidad. En ese sentido, la presidenta explicó que se trata de una estrategia integral que parte de una convicción profunda de que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, desarrollo y respeto a la vida. La paz no se construye con fuerza, dijo, sino con las personas, el respeto a las comunidades. La mandataria indicó que esta semana todos los integrantes de su gabinete escucharán las voces de los diferentes sectores del Estado para construir este proyecto. Asimismo, dijo que esta tarde se reunirá con todo su gabinete para definir las acciones. Sobre los 3 ejes, planteó que en el rubro de seguridad y justicia, entre otros, se incluirá el fortalecimiento de la presencia de las fuerzas federales en Michoacán, no solo de la Guardia Nacional, sino con unidades conjuntas, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Seguridad Estatal, Fiscalía Local enfocada principalmente en homicidios y extorsiones. La presidenta también propuso a la Fiscalía Estatal allá en Michoacán la creación de una Fiscalía Especial para la atención de delitos de alto impacto. También incluirá mesas de seguridad quincenales con el Gabinete de Seguridad, un sistema de alerta para los presidentes municipales, fortalecimiento de la denuncia anónima a las víctimas de extorsión. En el caso del segundo eje se plantea el desarrollo económico, garantía
Garantía de Seguridad Social y Salarios Dignos a Trabajadores Agricultores y de la Cultura de Exportación, convenio con el sector productivo para el desarrollo de más polos de bienestar, entre otros. En lo que se refiere a la parte de educación y cultura, la mandataria dijo que se consideran mesas de cultura de paz, una campaña estatal llamada Recuperemos Michoacán, mesas de diálogo por la paz, programas de escuela de paz, becas para transporte a jóvenes universitarios, deporte comunitario, centros de alto rendimiento local, centros regionales de cultura, entre otros. Michoacán nunca se ha rendido y nosotros tampoco. Michoacán tiene un pueblo valiente, trabajador con un corazón enorme que ha sabido levantarse una y otra vez y no están solos, dijo la mandataria. En tanto, en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados dio inicio este martes, este mismo día, con un minuto de silencio en memoria del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, cuya muerte generó diversas expresiones de protesta y luto de las bancadas de la oposición. Inmediatamente después de declarar iniciar la sesión, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la diputada del PAN, Kenia López Rabadán, leyó una declaración a propósito del homicidio de Manso ocurrido el sábado 1 de noviembre. Ahí dijo la diputada, su pérdida representa un hecho profundamente lamentable para su comunidad y para todo México, en memoria de su trayectoria y como muestra de solidaridad con su familia y seres queridos, así como para todo el pueblo de Michoacán. Solicito el minuto de silencio. Tras la muestra de pesar, los diputados también le brindaron a Manso un minuto de aplausos. Por su parte, el grupo parlamentario del PRI hizo alusión al crimen al colocar en sus curules sombreros como los que usaba el alcalde de Uruapan, pero manchados con pintura roja como si estuvieran ensangrentados. Los legisladores del PAN también se manifestaron. En sus colores depositaron veladoras eléctricas, así como una imagen donde aparece un sombrero con una mariposa en la copa y al lado un limón, en alusión tanto a Manso como al empresario limonero Bernardo Bravo, asesinado el pasado 19 de octubre. Y luego del minuto de silencio y aplausos en homenaje a Manso, el Pleno de la Cámara también guardó otros 3 minutos de silencio, uno en memoria del exdiputado federal priista Francisco Rojas, otro por las 23 víctimas mortales de un incendio que ocurrió en una tienda de conveniencia el 2 de noviembre en Hermosillo, y otro en memoria de Elena Sánchez Algarrín, exdirectora general de Proceso Legislativo de la Cámara. Y bueno, hay otro alcalde de Michoacán, exalcalde en este caso, que se encuentra desaparecido. Michoacán está bajo el azote del crimen organizado. Los actos más recientes de violencia en la entidad mantienen a las fuerzas policíacas en alerta. Primero el homicidio del alcalde de Uruapan y ahora la desaparición del exalcalde de Sinapecuaro, de la cual se revelan algunos detalles. Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Sinapecuaro, fue reportado por sus familiares como desaparecido. Según la ficha de desaparición emitida por la Fiscalía de Michoacán, el exalcalde de 41 años fue visto por última vez el pasado domingo 2 de noviembre en la localidad de Tierra Colorada, en el municipio de Ciudad Hidalgo. Un informe de las áreas de inteligencia revela que fue visto hacia las 3:30 de la madrugada dentro de un bar llamado La Ingrata, dice el estado inconveniente, donde se registró una fuerte riña en la que estuvo involucrado. Estoy leyendo partes de una nota. Los reportes indican que Alejandro Correa estaba en compañía de una persona identificada como Rodrigo Camacho, alias El Catrín, dueño de casas de empeño en Ciudad Hidalgo. Durante la búsqueda de investigación, las autoridades obtuvieron la última ubicación de su camioneta marca Grand Cherokee, modelo 2021, y el rastro señala que el vehículo estuvo sobre la carretera Irombo-Marabatío, en mediaciones de la localidad de Tzitzangareo, un poblado de nombre Purépecha, en el municipio de Irimbo. Y bueno, ya hacia el final vienen las características del exalcalde que vamos a compartir. Él gobernó Sinapecuaro de 2018 a 2021 y recuerden en esta nota del informador que en el gobierno de él 20 personas fueron asesinadas en un palenque clandestino a manos de un grupo criminal de la familia michoacana. Y se señala que en esa ocasión el blanco era a Alan Martínez Durán, el primo, líder criminal con base en Sinapecuaro y que controla municipios de esa zona como Queréndaro e Indaraparapeo. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde con Carlos González del Congreso Nacional Indígena. Cosa Pública 2.0. Bien, en unos instantes vamos a ir a la línea telefónica con Carlos González, abogado integrante del Congreso Nacional Indígena, quien recibió una serie de amenazas, señalamientos de parte de una diputada, pero se inscribe esto en una serie de hechos recientes que dan cuenta de que se mantiene la represión en nuestra entidad y en nuestro país. Vamos a la situación en Jalisco. Hay una nota del informador el día de hoy que nos cuenta que el abogado Cándido Esaú Román Pérez
representante del ejido Nuevo Centro de Población Agrícola General Emiliano Zapata, fue asesinado la mañana de este lunes en la delegación de Melaque, en el municipio de Cihuatlán, acá en Jalisco. Los hechos ocurrieron la mañana de ayer en un domicilio ubicado sobre la calle Clemente Orozco al cruce con Morelos, en la delegación de Melaque, donde el abogado fue agredido de manera directa a balazos. Por la mañana, elementos de la Policía Municipal de Cihuatlán acudieron al sitio después de recibir un reporte sobre personas armadas. Al llegar, localizaron al hombre con múltiples heridas de bala, por lo que solicitaron apoyo de los servicios médicos, quienes acudieron y confirmaron su fallecimiento. Los testigos señalaron que la víctima se encontraba dentro del domicilio cuando ocurrieron los hechos y localizaron al hombre, a este abogado, con heridas de bala y ya sin vida, por lo que hicieron el reporte a las autoridades. No hubo más datos sobre los posibles agresores ni el motivo del ataque, pero recuerdan en esta nota que Esaú Román Pérez era conocido por su labor jurídica en defensa de las tierras ejidales de Emiliano Zapata en Cihuatlán frente a intereses de particulares principalmente relacionados con el predio del Hotel Melaque, con quienes entró en conflicto desde el año 2023. Es muy importante este contexto que plantea el diario El Informador sobre las labores que hacía este abogado en defensa de el territorio, particularmente frente a intereses particulares o intereses hoteleros, como señalan por ahí. Hay otro hecho sumamente delicado también que tiene que ver, lo comentábamos, con un ataque que sufrieron las policías comunitarias en el estado de Guerrero. A propósito de esto, hay un comunicado que emitió el día de hoy el Congreso Nacional Indígena, CNI, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con relación, dicen, al violento ataque en contra de los compañeros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria Pueblos Fundadores, es decir, la CRAC es una de las policías comunitarias con mayor tiempo de actividad en nuestro país, quienes sufrieron esta agresión. Dice el comunicado: con profundo dolor y rabia denunciamos que el pasado 31 de octubre de 2025, autoridades integrantes de la Coordinadora Regional y de la CRAC y del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata fueron atacados con armas de fuego por el grupo criminal Los Ardillos, dice. Esto al dirigirse a una asamblea en Ayahualtempa, en Guerrero. En este ataque armado, que se prolongó, fíjense, por alrededor de 10 horas, fueron asesinados 3 policías comunitarios del Sistema de los Pueblos Fundadores integrantes del CIPOG, Emiliano Zapata, y de la CRAC, y 7 más se encuentran heridos de gravedad. Ese es el balance, fue prácticamente una batalla, 10 horas es lo que están contando, pero no solo fue el asesinato y los policías comunitarios heridos, 7 de ellos heridos, 3 asesinados, dice. Adicionalmente, durante el ataque, la camioneta en la que se trasladaba el compañero Jesús Plácido Galindo, integrante de nuestra Comisión de Coordinación y Seguimiento, y quien fue blanco de la agresión, recibió múltiples impactos de bala, de los cuales afortunadamente resultó ileso. Las comunidades del CIPOG-EZ han denunciado reiteradamente que estos grupos criminales operan bajo la protección y complicidad de autoridades estatales y federales. Dice, las comunidades indígenas de la montaña baja de Guerrero organizadas en el CIPOG-EZ, conformado principalmente por nahuas, Mepá, Navi, Nomda y mestizos, enfrentan desde hace años una ofensiva sistemática de violencia narco-paramilitar, dice el comunicado. En lo que va de la última década, se contabiliza la dolorosa cifra de 66 integrantes asesinados y 23 compañeros más desaparecidos, víctima de la violencia extrema ejercida por los grupos criminales como los Ardillos, que actúan en complicidad con gobiernos de todos los colores para despojar a las comunidades indígenas de la montaña de Guerrero de su territorio. Esta violencia busca imponer el despojo territorial y castigar la digna lucha del CIPOG-EZ por la vida, la autonomía, la justicia frente a un sistema capitalista que ha sembrado miseria, explotación y violencia en sus comunidades. Ya estamos enlazados con Carlos González Durán. Carlos González García es abogado del Congreso, forma parte del Congreso Nacional Indígena de su comisión organizadora y, como le decíamos, ha acompañado las luchas jurídicas de distintos pueblos como la Santa María de Ostula, el pueblo Nahuacán, Michoacán, las comunidades birráricas en la recuperación de sus territorios. Y queremos enlazarnos con él porque ocurrió un hecho pues bastante grave que ha estado siendo denunciado porque la diputada de Morena por Tláhuac y Milpalta, Judith Vanegas,
pues lo criminalizó. Y bueno, vamos a escuchar ahorita este fragmento, pero antes saludamos a Carlos González Durán. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Vamos a pasar el audio, si nos permites, Carlos, donde justo esta diputada hace estas lamentables declaraciones para compartirlas luego contigo. Vamos a escuchar este audio en este momento. Atrás de todo esto, no sé si viva, no sé si no viva, pero va a salir y ustedes lo verán el nombre de y anótelo de una vez. Sí, en serio, se llama licenciado Carlos González García, que ha sido enemigo histórico de todo esto que se intenta hacer. Él se levantó, fue a levantar a los pueblos y barrios originarios. Él era el que estaba atrás del movimiento en contra de la doctora Claudia, que en ese momento era nuestra jefa de gobierno. Entonces, sí necesitamos ver esto. Yo creo que hay que ver ustedes, yo les pido... Vamos a dejar aquí el audio y bueno, Carlos, estas declaraciones de esta diputada de Morena ocurrieron el 30 de octubre durante la mesa de trabajo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. ¿Enemigo de qué? ¿De sus proyectos? ¿De despojo? ¿De qué es lo que te acusa o cómo lo interpretas, Carlos González? Mira, Rubén, hace unos años, específicamente a finales de 2022, la comunidad de Milpa Alta se expresó de manera muy fuerte a través de un movimiento en contra de un proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial que pretendían imponer a la Ciudad de México y particularmente a los pueblos originarios de esta ciudad, a través del cual se afectaba lo que se conoce como suelo de conservación, ¿verdad? Se planteaban a través de este programa un conjunto de mecanismos para detonar aún más el crecimiento urbano y demográfico en los pueblos rurales originarios de la Ciudad de México y de manera especial en una franja de tierras que va de Tláhuac a Tlalpan, pasando por los pueblos de Milpa Alta. La comunidad tuvo conocimiento de este proyecto, lo estuvo revisando en reuniones, en talleres, y llegó a la conclusión de que de prosperar el proyecto implicaría una presión inmobiliaria enorme sobre sus tierras, lo cual generaría procesos masivos de despojo. Así es. Esto llevó a que la comunidad se organizara, paralizara la carretera federal que va a Huastepec, y finalmente un 9 de diciembre logramos reunirnos en la parroquia con el gobierno, y en ese momento en el que nos reunimos, un servidor como abogado del movimiento de los pueblos de Milpa Alta, el gobierno retiró totalmente el proyecto. Yo tuve frente a mí a la ahora diputada Judith Vanegas, y en todo momento expresamos con razones y en el marco de los derechos que la Constitución y los convenios internacionales reconocen a los pueblos originarios en este país, y no entiendo el porqué de sus palabras. Hay algo preocupante cuando dice que ya la presidenta te tiene ubicado. ¿Lo ves como una amenaza esta declaración de la diputada Vanegas? Pudiera tomarse como una amenaza de parte de ella, ¿verdad? De la diputada. Ahora, criminaliza una actividad que es no solo legítima, sino que te asiste en derecho justamente de acompañar legalmente, como lo has hecho, a varios pueblos y comunidades que te lo han solicitado, Carlos. Además de que fuera solamente por voluntad y solidaridad, como lo has hecho. Es una amenaza, creo yo, hacia los pueblos de Milpa Alta, más que a mi persona.
El hecho de que un defensor de derechos humanos sea atacado, sea vulnerado por defender a pueblos, a comunidades, a cualquier tipo de organización, es grave para los derechos de estas comunidades, de estas poblaciones, porque se les está afectando de manera significativa en un derecho que les es fundamental, que es el de defensa, el de protección de sus derechos, para atacar a sus abogados, a sus defensores, independientemente de la persona de que se trata. Cuando habla de enemigo histórico, ¿crees que más allá de Milpa también se refieren a una actitud de crítica abierta, también legítima, que el Congreso Nacional Indígena ha hecho a la clase política en general, incluidos antes al PRI, al PAN y ahora al actual partido gobernante? Pudiéramos tomarlo de ese modo, incluso de un modo más extenso, Rubén, cuando hace referencia a mi acompañamiento a la Marcha del Color de la Tierra y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aquellos días en los que llegó a Milpa Alta. Y es muy lamentable y muy contradictorio que, digamos, militantes o políticos de un partido que se dice progresista, que se dice de izquierda, haga estos señalamientos, criminalice y que tome como adversarios a las críticas que son, pues además se asisten derecho desde la izquierda como verdadera, como o una izquierda más comprometida, como es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues esto hay que recordar que lamentablemente ya ha habido ciertos señalamientos antes a algunos críticos que lamentablemente han terminado mal, como es el caso de Samir Flores. ¿Me escuchas, Carlos? Perdimos la señal con Carlos González. Vamos a aprovechar para hacer la pausa y restablecer esta llamada y continuar la entrevista con Carlos González, abogado del Congreso Nacional Indígena. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y seguimos en esta llamada telefónica al cual le agradecemos que se dé tiempo para contestar Carlos González del Congreso Nacional Indígena. Carlos, antes de que se cortara la llamada decía que pues no solamente es lamentable que políticos de un partido que se dice de izquierda haga estas amenazas que los considera enemigos históricos, pero además grave porque ya hay antecedentes de que en algunas amenazas han terminado incluso pues quitando la vida a alguno de estos activistas, como ocurrió con Samir Flores. Así es, Rubén, es grave que desde el poder se generen este tipo de mensajes, este tipo de discursos. Lo vimos con Samir Flores, un discurso encendido del presidente de la República en contra de Samir y sus compañeros, terminó en esa lamentable circunstancia. Entonces, es doblemente grave, ¿verdad? Independientemente de la orientación política que señale tener la diputada o el partido al que pertenece, es grave que desde el poder se lancen o se generen ese tipo de amenazas y de discursos de odio. ¿Cómo esperas tú personalmente o en colectivo como Congreso Nacional Indígena responder? Sabemos que hay muestras de solidaridad de distintos colectivos, que la red Todos los Derechos para Todos también estaba preparando una acción urgente. ¿Qué otras alternativas hay? ¿Algunas medidas cautelares que pienses solicitar o no lo ves necesario, Carlos? Se está ahorita organizando una estrategia legal por parte de los compañeros de organizaciones no gubernamentales que han acompañado al Congreso Nacional Indígena y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿verdad? Hemos platicado con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, esta misma acción de la red de Todos los Derechos para Todos, y no pudiera dar más detalles, ¿verdad? Porque apenas se están armando las estrategias. Pero en términos de lo que nos toca a nosotros como CNI, como pueblos y como comunidades, pues vamos a estar denunciando, alertando y organizados para resistir esto y todo
el cúmulo de agresiones que hemos estado sufriendo, como la última que sufrió nuestro compañero Jesús Plácido Galindo del CIPOG. Hace unos días intentaron matarlo y murieron 3 compañeros de la policía comunitaria acá en Guerrero, y casos mucho más graves que el mío que se están dando en toda la geografía nacional, casos incluso fuera de los pueblos indígenas, como este caso lamentable de Carlos Manso en Uruapan, ¿verdad? Así es. Carlos, te comunico con Jesús Estrada para otras preguntas. Hola Carlos, buenas tardes, un gusto escucharte. Muy buenas tardes, Jesús. Carlos, bueno, quería hacerte un par de preguntas. Una es, vamos a compartir en nuestras redes sociales un comunicado que emitieron los propios comuneros de San Pedro Atocpan y del Nodo de Derechos Humanos condenando esta criminalización, pero ahí hay una parte que dicen, expresamos que todo este movimiento que tú explicaste fue un movimiento emanado totalmente de la Asamblea Comunal donde participaron los comuneros y las comuneras de los 9 pueblos de la comunidad agraria de Milpa Alta. Mi pregunta, Carlos, es, estas acusaciones de una diputada que además fue alcaldesa, ¿se generan por el desconocimiento, la ignorancia de cómo funcionan, cómo son las relaciones en las comunidades indígenas, donde la Asamblea Comunal pues, es una instancia de máxima toma de decisiones y discusión? ¿O es más bien, no es desconocimiento, sino es más bien una tergiversación de esto para señalarte a ti, criminalizarte y de paso criminalizar a todo el movimiento? Desde mi punto de vista es una tergiversación, porque la señora Judith es originaria de Tecómic, uno de los pueblos originarios de la alcaldía, y en ese momento en que ocurrió la protesta en contra del proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial, era alcaldesa, entonces conoce, aunque no es de la comunidad de Milpa Alta propiamente, conoce su funcionamiento y conoce su dinámica. Entonces, desde mi punto de vista hubo una tergiversación porque ella conoce la alcaldía, conoce a los pueblos de la alcaldía, conoce la comunidad de Milpa Alta, ¿verdad? No, pues lo hace aún más grave esa situación, digamos. También quería preguntarte, justo al final del comunicado, los de Nodo Derechos Humanos recuerdan la situación actual del país: despojo, saqueo, simulación y política desarrollista racista, en lo que se ha dado la continuidad de la autodenominada Cuarta Transformación. Es preguntarte, ahorita comentabas estos ataques en Guerrero, y siendo México uno de los países donde mueren más defensores del medio ambiente y de la naturaleza en todo el mundo, ¿qué ha significado los gobiernos de López Obrador y el actual de Claudia Sheinbaum, donde en el discurso se señala que está en primer lugar las comunidades de abajo y las comunidades indígenas, pero en la práctica vemos que se mantiene la represión, ¿no? Así es. Sí, es grave lo que está pasando en este país, ¿verdad? En términos de despojos hacia las comunidades, de despojos territoriales, pero sobre todo de violencia de cárteles criminales, presencia militar inusitada y cada vez más creciente por todas partes, y pues como hemos visto, la violencia ha rebasado a las comunidades. Ahorita ya se da en todos los niveles de la sociedad, y por supuesto que en este contexto las palabras de la diputada son graves, ¿verdad? Claro, sin duda alguna. Gracias, Carlos. Carlos, y justo más allá de tu caso, que sí, evidentemente es grave y vamos a darle seguimiento, justo me gustaría pedirte también que ampliaras este contexto en el que estás viendo las comunidades y también en el marco, pues, de que el Congreso Nacional Indígena se está preparando para celebrar sus 30 aniversario el próximo año. ¿Han empeorado las condiciones de hostigamiento, de represión, de criminalización en contra de los pueblos comparado con hace 30 años? ¿O se han mantenido? No, las condiciones día con día van empeorando, ¿verdad? La violencia siempre ha existido en contra de los pueblos originarios, pero hace 30 años no estaban los niveles de violencia criminal y paramilitar que existen ahora y que se dan en colusión con funcionarios de gobierno,
con instituciones de gobierno. Cada vez es mayor la compenetración, la simbiosis entre cárteles criminales e instituciones de gobierno. Y esto lo hace más peligroso porque, digamos, ahora las amenazas desde los gobiernos pues pueden desembocar digamos, en que se utilice a los sicarios del crimen organizado como para criminalizar o reprimir. Así es, es gravísimo. Yo recuerdo la situación tan terrible que vivimos durante el gobierno de Felipe Calderón. Me tocó vivirla como abogado de Santa María Ostula, con tantos compañeros asesinados, otros desaparecidos y muchos más desplazados de su comunidad por una violencia terrible, y justamente se dio porque estaba esta infiltración tan grave de los criminales en las instituciones de gobierno, encarnada esta infiltración en el nombre de Genaro García Luna. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que ahora los Genaros García Luna están por todos lados. Están multiplicados por todos los resquicios de este país. Es gravísima la colusión entre políticos y cárteles. Justo con poco antes de entrar en entrevista contigo, estábamos compartiendo el comunicado que lanza el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional por los ataques al Consejo Indígena y Popular de Guerrero y a la CRAC. Y todo indica que es, digamos, justo esto que estás mencionando, que ahora, por ejemplo, digamos, algunos grupos criminales, en este caso se señala a los ardillos, son utilizados para tratar de reprimir a los colectivos, a los pueblos y comunidades que se organizan. Así es. Esto que está pasando con el Cipojo no es nuevo, ¿verdad? Ya son años de vivir esta violencia tan fuerte. Estamos hablando de más de 60 compañeros asesinados del Cipoj acá en Guerrero, y no vemos que la violencia vaya a disminuir. Se habla de una complicidad absoluta entre la gobernadora, la clase política guerrerense, las instituciones de gobierno, no solo a nivel del Estado, sino también de la Federación. Y entonces, pues por ahí no se ve cómo pueda disminuir esta violencia. ¿Y cómo, digamos, en este marco de preparación del 30 aniversario del Congreso Nacional Indígena, qué otras actividades están contemplando, Carlos, que puedas anticipar? Hasta el día 15 de noviembre se va a reunir la Comisión de Coordinación del CNI para definir todo el calendario de actividades. Entonces ahorita sí me sería imposible comentar, ¿verdad? Porque va a ser justo el día 15. Se llevaron a cabo algunas actividades ya previas a esta reunión. Se hizo una ofrenda monumental el Día de Muertos en el marco de estos 30 años, y también la actividad del 12 de octubre o las actividades que se realizaron el 12 de octubre en distintos pueblos se hicieron en este marco, pero va a ser hasta el 15 de noviembre que haya una definición. Ya con todo el calendario. Y yo me imagino que una de las vetas de la posible discusión, digamos, compartición interna será justamente cómo enfrentar estas violencias estatales y criminales. Así es. Sí, es parte importante de lo que se va a hablar y lo que se va a discutir. De hecho, las jornadas como los 30 años tienen como propósito fortalecer la red de pueblos que es el Congreso Nacional Indígena, para afrontar lo que nosotros siempre hemos llamado la guerra capitalista en contra de los pueblos originarios, de la cual toda esta violencia es parte sustantiva. Muy bien. Carlos González, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Al contrario. Buenas tardes, saludos cordiales. Gracias. Buenas tardes, Carlos González del Congreso Nacional Indígena, probablemente uno de los abogados que en todo el país ha acompañado más luchas de pueblos originarios y que ha colaborado
a restituir mayor número de tierras despojadas en varios de estas comunidades, en este caso, por ejemplo, Santa María Ostula y las comunidades birráricas que también las ha acompañado. Solo la recomendación a seguir las redes sociales del Congreso Nacional Indígena. De hecho, ahí van informando constantemente de estas jornadas permanentes rumbo a los 30 años de fundación del CNI. Hay una gráfica hace poco donde señalan la 4T, un gobierno que impulsa a través de siniestros personajes que en su momento traicionaron la lucha del CNI y la de sus propios pueblos, como Adelfo Regino y Hugo Aguilar ahora allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y vamos a compartir también, a propósito, el resto del comunicado que estábamos leyendo antes de la entrevista con Carlos González, emitido por el CNI y el Congreso, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, denunciando este ataque en Guerrero que comentamos. Fíjate, hay una parte que dice: en Guerrero y en el país, gobiernos, grupos criminales y empresas capitalistas son la misma cosa y han convertido a las comunidades como el CIPOG en blanco permanente de ataques, mientras los responsables directos gozan de impunidad. Se trata de una estrategia de guerra que combina represión, militarización, criminalización y asesinatos a mansalva para desarticular la organización comunitaria. Y solo para precisar el dato que nos compartía Carlos, en este comunicado precisan, son 63 integrantes del CIPOEC los que han sido asesinados ahí en Guerrero y además tienen 23 desaparecidos. Es una altísima cuota de sangre las que está pagando esta organización campesina e indígena para defender su territorio. Vamos a una pausa y volvemos. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos al último bloque de este martes 4 de noviembre, compartiéndoles notas e informaciones que tienen que ver con la crisis por desaparición de personas. La familia de Josué Yael González García, de 17 años, teme que el joven haya sido reclutado por criminales. José Yael García fue visto con 2 hombres adultos y luego recibió llamadas de números no registrados, por lo que su familia cree que fue reclutado por el crimen organizado. Esta es una nota que recupera el Diario Mural. Dice: no queremos buscar a un culpable ni señalar a nadie, solamente hacer de conocimiento que lo regresen de la misma forma que se lo llevaron, sin repercusiones. Pidió un familiar suyo quien solicitó el anonimato. El joven de 17 años recibió una llamada el 14 de octubre aproximadamente a las 21:30 horas cuando estaba en su casa en Lomas de San Miguel, esto en el municipio de Tlaquepaque. La citan, le hablan por teléfono y le dice a su mamá: ahorita regreso. Entonces su mamá le dice: no te vayas, ya es tarde, ahorita vengo, no me voy a tardar, contestó Yael, y desde ese momento a la fecha ya no han sabido nada de él, lamentó su pariente. Sus propios familiares y amigos presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco y le entregaron a los agentes investigadores la sábana de llamadas que había hecho y recibido el joven ese día 28 de octubre. Aunque está muy detallada, dice, presuntamente no se ha actuado para detectar de quién son los números de teléfono, señalan los allegados. Hay números telefónicos alertantes y que al final de cuentas todo está en una suposición, pero si alguien le llamó para llevárselo a otro lado, en este caso del crimen organizado, y si pasó algo, no se está actuando rápido para poder localizarlo. Yo siento que un caso así debe de ser inmediato, consideró uno de sus familiares. Y también aportaron información a la sábana de llamadas. Está registrado el último número de dónde hablaron y otros que tienen LADA de otro estado, lo cual los alerta justamente por una posibilidad de que haya sido víctima del crimen organizado. Hay otros 2 hermanos que se han reportado como desaparecidos, esto en el municipio de Teocaltiche. En la zona Altos Norte se reportó la desaparición de los hermanos identificados como Alexis Ruiz Cruz y Diego Ruiz Cruz, vistos por última vez cuando regresaban de una fiesta en la colonia El Tanque. Según los primeros reportes, los jóvenes salieron del evento el 22 de octubre a bordo de una motocicleta. Por la madrugada se perdió todo contacto con ellos. Horas después, su vehículo fue encontrado abandonado en un campo de béisbol en la comunidad de San Pedro con las llaves aún puestas, lo que ha incrementado la preocupación de sus familiares y vecinos. Versiones de los habitantes citadas en esta nota de NTR en redes sociales señalan la presencia de personas armadas circulando por la cabecera municipal. En tanto, se reporta que una amiga de los hermanos relató que alcanzó a recibir un último mensaje de uno de ellos, quien mencionó que se dirigían hacia el campo de béisbol de San Pedro, pero ya perdieron contacto con ellos. Y vamos a más información que tiene que ver con las amenazas de Donald Trump hacia América Latina en general y a México en particular. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguró este martes que el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, está satisfecho con la coordinación que le ofrece la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y recordó que siguen presionando a México para que haga más en la lucha contra los cárteles. Dijo, en cuanto a Claudia Sheinbaum y la relación del presidente con ella, creo que él, se refiere a Trump, la respeta mucho como presidenta de México y también aprecia mucho la coordinación que ella ha proporcionado a la administración. Eso lo dijo en rueda de prensa. Agregó, puedo hablar en nombre del presidente y decir que estamos presionando continuamente a México para que haga más por combatir el tráfico de drogas y los cárteles de la droga dentro de su país y estamos colaborando con ellos en todo lo que podemos. La vocera fue interpelada después de que la cadena NBC asegurara ayer lunes que Trump estaba planeando ataques militares contra instalaciones y líderes de cárteles de la droga en territorio mexicano como parte de su campaña contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Esta misma misión involucraría drones para desmantelar laboratorios de droga y atacar a miembros y capos de los cárteles, pero no tendría como objetivo socavar el gobierno de la presidenta Sheinbaum, según funcionarios gubernamentales citados por esta cadena de televisión. Sin embargo, la presidenta habló de este tema el día de hoy en la mañanera y afirmó que este supuesto plan no va a ocurrir. Citamos a Sheinbaum, dijo, no va a ocurrir. Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el gobierno de Estados Unidos y lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado, se refiere a Marco Rubio, y vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento. Eso lo dijo en la mañanera, donde también afirmó que el estadounidense se ha ofrecido a enviar tropas para luchar contra la delincuencia y que ella siempre se ha negado, se refiere a nuestro territorio. Bueno, y lo que ocurre aquí en nuestro país tuvo repercusiones allá en la Casa Blanca, porque Caroline Levy también condenó la violencia política en relación con el supuesto asesinato, con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que perdió la vida el sábado en un evento público. Condenamos toda violencia política en cualquier lugar y en todas sus formas. Y como parte de esta misma temática de las amenazas de Donald Trump a América Latina, también hay repercusiones en Venezuela, donde su presidente Nicolás Maduro afirmó ayer que Venezuela y Rusia mantienen contactos permanentes en numerosas áreas estratégicas, incluyendo la cooperación militar, ajenos a coyunturas como la creciente tensión entre los gobiernos de Caracas y Washington por el despliegue de buques de guerra estadounidenses frente a la nación sudamericana. Eso fue en su programa con los medios de comunicación, donde Maduro también destacó que la semana pasada hubo un encuentro entre empresarios rusos y venezolanos que se prestó para que algunos hablaran con insistencia de la cooperación militar. Se recuerda que ambos gobiernos han suscrito diferentes acuerdos de cooperación en comercio, energía, educación militar, lucha antidroga y seguridad, incluyendo un pacto de inteligencia y contrainsurgencia. Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quizás el segundo hombre más fuerte del gobierno de Venezuela, criticó el apoyo de Trinidad y Tobago al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y denunció que es un frente contra Venezuela. El gobierno de Trinidad y Tobago, encabezado por la primera ministra Kamla Persat Villecesar, ha asumido una posición de ser un frente contra nuestro país. Hemos sido agredidos por Trinidad y Tobago de mano y voz de la señora que es primera ministra, que no le ha importado el tiempo de buenas relaciones entre ambos países, expresó Diosdado Cabello durante una conferencia del partido gobernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, y también ahí criticó Diosdado que la primera ministra se deja chantajear por Estados Unidos, que en el caso de Venezuela dice que no hay chantajes. Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, rechazó en declaraciones esta mañana una eventual incursión por tierra de Estados Unidos en Venezuela y reiteró su disposición a mediar entre ambos países. Dijo, no quiero que lleguemos a una invasión terrestre. Durante una entrevista, dice, le dije al presidente Trump durante una reunión en Kuala Lumpur el mes pasado que los problemas políticos no se resuelven con armas, se resuelven mediante el diálogo, dijo Lula. El líder izquierdista Lula da Silva, que se encuentra en Belén para encabezar la cumbre de líderes de la COP30 del clima en el próximo jueves y viernes, aseguró que Estados Unidos podría intentar ayudar a los países en su combate al narcotráfico en lugar de intentar dispararles. Y bueno, ya finalmente les compartimos una nota de la agencia Xinhua en la que en medio de los bombardeos de Estados Unidos lleva a cabo en el Mar Caribe y el Océano Pacífico contra embarcaciones que presuntamente van cargadas de narcóticos, ataques que desde septiembre han causado al menos 60 muertos. Expertos en la región latinoamericana consideran que esas acciones, junto con otras medidas recientes, responden más a intereses económicos que a objetivos estrictamente antidrogas, algo que ya habíamos compartido esa lectura aquí. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Cosa Pública 2.0. Antes de despedirme, quiero enviarle un abrazo amoroso a Sol por su aniversario, que sean muchos años más, niña hermosa. Nos vemos hasta mañana, muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. El amor es demasiado grande como para encerrarlo en un armario. La libertad es demasiado grande como para encerrarla en un armario. Un espacio, Un programa, un lugar abierto a todas las identidades, abierto a todas las formas de expresión. a la diversidad. Todos, Todas todes. cabemos en Estatua de Sal. Hablemos LGBT+. Ahora los viernes a la 1 de la mañana. Por Radio Universidad de Guadalajara. Para encontrarnos y bebernos,